editado para la presentación del día de hoy. Me han llamado para hablar de Doncello y voy a hacer una interpretación sociológica y antropológica del pensamiento de Doncello. Espero estar a la altura con el permiso de los amigos y familiares. He titulado este trabajo Doncello Álvarez Casildo, el último panafricanista de las Américas. El panafricanismo fue el proyecto político global que buscaba la solidaridad, la unidad y la libertad de todos los pueblos africanos y sus descendientes en el mundo. Esta idea, concebida desde principios del siglo XX por W.E.B. Du Bois y Marcus Garvey principalmente, fue quizá el eje ideológico que determinó la trayectoria de Doncello Álvarez Casildo, al buscar afanosamente una estrategia transnacional contra la pobreza, el racismo, la exclusión de los afrodescendientes. Pero si deseamos comprender el pensamiento político, las estrategias y el accionar de Celeo con sus aportes a la UNECA, a la Alianza Estratégica Afrodescendiente, la Cumbre Mundial Afrodescendiente y la Plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente, estamos obligados a contextualizar su obra y su pensamiento desde el panafricanismo. Corría el año 2003 cuando de Colombia me trasladé a Ecuador a trabajar en asistencia técnica para un estudio socioeconómico sobre políticas para el desarrollo de los afroecuatorianos. Fue entonces cuando una comisión viajamos a La Ceiba, Honduras, para conocer la experiencia ejemplar que en este campo ya había impulsado la Organización de Desarrollo Étnico, ODECO, liderada por el garífuna Doncello Álvarez Casildo. Años antes nos habíamos relacionado con Celeo desde la Alianza Estratégica Afrodescendiente, una gran red de coordinación de organizaciones de las Américas, pero solo desde la visita a La Ceiba y al fascinante mundo garífuna en el cual yo me enamoré hasta hoy, comencé una apasionada militancia transnacional de derechos humanos con más de 200 millones de afrodescendientes y a ser testigo cómo el panafricanismo contemporáneo desde Latinoamérica, desde el Caribe y desde La Ceiba tomaba una fuerza inusitada. En esta presentación busco una breve semblanza del doctor Doncello Álvarez Casildo, teniendo en cuenta su propuesta panafricana. Trato de desarrollar una hipótesis que su pensamiento encarnó la continuidad histórica panafricana en medio de la coyuntura histórica mundial contemporánea que delimitó la agenda política del movimiento afrodescendientes en las Américas contra el racismo, la pobreza y la desigualdad, y que desde sus actividades panafricanas se concretaron en la primera cumbre mundial afrodescendiente. Primer elemento, la doctrina panafricana e inspiración a Doncello Álvarez. Las personas que alguna vez tuvimos, yo les dije que iba a hablar de mis anécdotas con Doncello. Las personas que alguna vez tuvimos la dicha de visitar el edificio de la ODECO en La Ceiba, podemos recordar una gigantografía que se expone en la sala de conferencias del edificio de la organización. Se trata de un collage de fotos de líderes panafricanos y del movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. Se destaca en ese collage, cuando uno sube al último piso, Du Bois, Garvey, Martin Luther King, Malcolm X, ¿sí?, Rosa Parks, Satouillet, y en medio de ellos la foto de Doncello. Aún estaba vivo, y al ver ese mosaico me pareció a mí personalmente un poco exagerado que la figura de Celeo estuviera allí en ese panteón. Pude haber preguntado: Celeo, ¿por qué estás ahí? Pero me abstuve. Ahí empieza uno a aprender a ser prudente, no preguntar tanto, y más bien decidí indagar sobre por qué él estaba allí, en lugar de preguntarle. Entre aquellos héroes de la Liga de la Justicia Panafricana, la prudencia entonces evitó que yo quedara como un ignorante. A medida que yo iba conociendo las ideas de Doncello,
fui comprendiendo que su propuesta de lucha y defensa de los derechos del pueblo afrodescendiente encarnaba el panafricanismo. Este concepto encierra la estructura ideológica, política y estratégica que moviliza a la población africana y afrodescendiente. ¿Sí? El panafricanismo constituye un corpus ideológico, discursivo, metodológico, que alimenta a las organizaciones que defienden los derechos humanos de los africanos y sus afrodescendientes. El panafricanismo sirve para la unidad, la solidaridad, la igualdad, la autonomía y la independencia de los países y los pueblos de África y la diáspora. El término panafricano viene del griego pan, que encierra el destino de los pueblos, la necesidad de su unidad como macronaciones culturales. De acuerdo con algunos autores, el panafricanismo fue un movimiento de índole filosófico, político y estratégico que tuvo por objeto promover la unidad, hermandad e independencia y la defensa de los derechos de las personas africanas y sus descendientes. Fue una plataforma que surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos y logró establecerse más allá de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus precursores se destacan Henry Sylvester William Edward Du Bois, Marcus Garvey, que tanto entre sus continuadores en suelo africano sobresalieron figuras como Kwame Nkrumah, presidente de Ghana entre 1960 y 1966. En suma, el panafricanismo es una doctrina política de liberación y hermandad africana. Antes de abolir la esclavitud en 1865 en los Estados Unidos, muchos esclavos y libres pensaron seriamente en retornar al África. La idea era fundar allí una nación negra semejante a la experiencia haitiana. A comienzos del siglo XX, el proyecto fue defendido por el jamaiquino Marcus Garvey, quien planteaba retornar al continente negro. Para ello, Garvey en 1914 fundó la Asociación Mundial para el Progreso del Negro, cuyo objetivo central era llamar a todos los pueblos del mundo de descendencia africana a la confraternidad mundial. El movimiento profético de Marcus Garvey llega a la cima en 1920, cuando se propone la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Y aquí quiero subrayar esto porque aquí conecto con don Celio Álvarez después. El profeta Garvey finalmente murió en 1940 en Londres, muy temprano. Los líderes se van muy temprano. A la edad de los 55 años, se le pone fin así a un movimiento que, aunque irreal e idealista en extremo, se configuró como el primero y más grande movimiento de masas de los negros en la historia. Este proyecto panafricanista, ¿sí?, fue lo que inspiró a don Celeo para proponer al final de su corta vida la plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente. Pero ¿de dónde vienen todas estas cosas inspirantes de don Celeo Álvarez y del panafricanismo? Viene del mundo garífuna y de la OECO. A manera de introducción y como requisito indispensable para comprender la trayectoria panafricana de Celeo Álvarez, es necesario desarrollar, así sea sucintamente, el contexto donde se desarrolla su obra afrocéntrica. La Honduras afrodescendiente, la Honduras garífuna, la Honduras de don Lisandro que está aquí, ¿sí?, la Honduras de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO. Corría el mes de mayo del 2003 cuando visité La Ceiba y conocer la experiencia de la cultura garífuna. La organización ODECO, lo que a nuestro entender constituyeron los ejes motores motivacionales de Álvarez. A propósito, valga recordar aquella gratificante experiencia de comprender Honduras profunda de la mano de los pies de don Celeo, quien de manera muy gentil me invitó a su casa natal en Paplana, una alejada comunidad rural que para llegar a ella fue necesario superar varios accidentes geográficos, entramados paisajes,
del absorto mundo caribeño y caminar, andar, y caminar, andar, y caminar, andar para llegar a Paplayo. A partir de los años 50, cuando los garífunas sobresalen en la capital del país, padeciendo el problema de racismo y discriminación, espero que el Crisanto no me vaya a hacer mentir, ¿sí? En 1966 se funda el Ballet Garífuna, logrando así un importante reconocimiento a las expresiones artísticas de la cultura garífuna. Para 1977, en Puerto Cortés, donde tengo una ligazón, se desarrolla un encuentro garífuna que marca una importante etapa del proceso afro-hondureño. A partir de ese encuentro, la organización Etnia Garífuna pasa por varias etapas, entre ellas la Sociedad Garífuna Hondureña Soganac, la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Garífuna APRODECA y otras que se disolvieron por diferentes razones, culminando con la formación de la Organización Fraternal Negra Hondureña COFRANET. Esta organización ha logrado importantes avances en la cultura, educación y el desarrollo productivo de los derechos de las tierras de los garífunas. En 1997 se creó la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Honduras y luego también se consolida el proceso Afroamérica 21 y la UNECO. La UDECO quizás sea la institución organizativa más fuerte de los afrohondureños. Fue fundada en 1992 como una organización no gubernamental sin fines de ánimo de lucro. La UDECO se propone 3 objetivos fundamentales. Primero, desarrollo de las capacidades locales. Segundo, incidencia y empoderamiento de la población afrohondureña. Y 3, desarrollo, fortalecimiento y eficiencia institucional. UDECO es una de las organizaciones afrodescendientes en América de mejor desarrollo institucional. No hay ni una de México hasta Argentina que sea institucionalmente mejor estructurada como la dejó don Celeo Álvarez. Algunas ideas de don Celeo Álvarez que me transmitían cuando entrábamos a su salón y a tomar gifiti. Y yo, como soy tan flojo, decía que el reunión con ese otro. Y eso amargo, y decía, no, pues, claro, me daba uno y después el otro yo ya no valía un peso, pero bueno, la UDECO, pese a que fue una organización de carácter local regional, cuyo ámbito de acción fue la ciudad de La Ceiba y el departamento de Atlántida, la conducción que le imprimió don Celeo siempre fue nacional y supranacional. Las acciones de incidencia política de UDECO tuvieron apuntadas a expandir su pensamiento transcontinental y global. Por ello, la UDECO se destacó con una enorme capacidad de coordinación en una cantidad de actividades que rompían las fronteras hondureñas. Gran parte del tiempo de don Celeo le dedicaba, y tú lo destacabas, a la organización y se invertía en la promoción y defensa de los derechos de los afrodescendientes en distintos países centroamericanos y sudamericanos, en Estados Unidos, en África y en España. En los últimos años, la UDECO, por medio de su líder, pudo ser referenciada como una entidad panafricana capaz de incidir por su experiencia política en otras latitudes, en oficinas de carácter mundial como las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad de Naciones Centroamericanas e incluso la Unión Africana, donde estuvimos en Washington más de una vez en las oficinas de la Unión Africana. Pero ¿cuál de todo eso ahora? ¿Sí? Muy pronto don Celeo se convirtió en un gran hombre de lobby, visitando de cientos países, en un embajador de la causa de la afrodescendencia. Don Celeo era la gran imitación, la encarnación de Marcus Garvey. Pero, ¿cómo descomponer mejor el pensamiento panafricano de don Celeo? A través de tantos escritos, discursos, artículos sobre la problemática que a nivel global encierran a la diáspora africana en general y a los africanos y afrodescendientes de las Américas en particular. Lo primero que quizás se deba destacar es que la mayoría de las intervenciones de Celeo
siempre hacían referencia a los aspectos demográficos de la africanía y la afrodescendencia del mundo. Para él siempre fue clave saber cuánto es el total del tamaño de la población de la diáspora africana en el mundo. En el año 2011, durante una celebración del Foro Mundial de Dakar, don Celeo escribió un discurso titulado "Las voces afrodescendientes de las Américas presentes en Dakar". Allí don Celeo resalta la necesidad de informar a nivel global, comillas, sobre las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, académicas y ambientales que afectan a las comunidades afrodescendientes, especialmente a los niños y niñas, pero también a la juventud, las mujeres y las personas de la tercera edad, decía don Celeo. A su vez, don Celeo plantea la necesidad de crear lazos de solidaridad con otras organizaciones, tanto afrodescendientes como de otros sectores de la sociedad civil, gobiernos y ONG. Para don Celeo, el problema de la insatisfacción de los derechos afrodescendientes no estaba solo en la marginalidad, discriminación sistémica, sino que debería considerarse en la negación de los estados nacionales en cumplir con su obligación de garantizar derechos por medio de políticas públicas de reparación y resarcimiento de derechos. Por ello, una de las propuestas más panafricanas de don Celeo fue la necesidad de lograr los derechos. Para ello se propuso, ¿sí?, que en el seno de las Naciones Unidas, con apoyo de don Pastor Murillo, en el año 2011, crear el Año Internacional Afrodescendiente, recuerda don Pastor, y más adelante el Decenio Internacional. Pero para ello fue necesario primero hacer la Cumbre Mundial. Y aquí ya voy terminando mi exposición y quiero hablar de la Cumbre Mundial como una continuidad del proyecto panafricanista. Durante muchas conversaciones con don Celeo, no sé dónde fue, si Brasil, si fue Argentina, si fue México, si fue Panamá, yo estuve en muchas partes con don Celeo, incluso en los underground en que él me metía, en las noches en México, comprendí que su interés panafricano se materializaba en una idea gigantesca, gardeliana. Me decía, hermano John, vamos a hacer la Cumbre Mundial Afrodescendiente, la misma cumbre que se desarrolló entre el 18 y 21 de agosto del 2001 en la ciudad de La Ceiba. Una cumbre que encarnó y completó aquellas reuniones globales que hasta la segunda mitad del siglo XX realizó Du Bois. Pero también dicha cumbre intentaba revivir la idea del desarrollo económico global afrodescendiente que predicó el otro grande del panafricanismo, Marcus Garvey. Con la cumbre, el pensamiento de don Celeo materializaba la continuidad histórica panafricanista en las Américas, pues se buscaban pretensiones geopolíticas y estratégicas. La magnitud de la cumbre rebasaba el esfuerzo titánico de una organización y sus articulaciones. Recuerdo el apoyo del gobierno de Honduras, del presidente Pepe Lobo, de las fuerzas militares, de la policía, los medios de comunicación, de Eli Daniel, que era nuestro cancerbero, que se paraba y entraba a los buses a mirar a cada uno para que no se fueran a pasar infiltrados. Saludos a Daniel, que está en Nueva York. ¿Sí? A propósito principal de esta cumbre fue aprovechar la inigualable oportunidad que presentaba esta proclamación para realizar un análisis crítico y evaluar las condiciones de las poblaciones afrodescendientes. Sea el momento para recordar a don Gilberto Amaya, que ya no está con nosotros. Un aplauso a don Gilberto Amaya, a los que están todavía con nosotros, ¿sí? Y que yo también estoy con ella, espero no irme, ¿sí? Doña Palmira Ríos, recuerdan doña Palmira, el trabajo que hizo, ¿sí? Y a este personaje casi del realismo mágico, el doctor Guillermo Ponce, ¿sí? Un personaje del realismo mágico cubano que aparece también a apoyar a Mónica Montaño, a Consuelo Cruz, a la otra compañera Consuelo de Cali, o sea, a Jorge Ramírez Reina, mucha gente apoyó esta cumbre para que fuera un gran avance. ¿Qué significó la cumbre?
La cumbre arrojó un proyecto importante porque en esa cumbre nos propusimos los grandes objetivos que hoy el movimiento negro está cosechando. ¿Sí? No podemos desconocer que fue en 2011, gracias doctor Pastor, nos propusimos el Deseo Internacional de los Afrodescendientes y la cumbre lo consiguió. Nos propusimos el foro, ahí está la declaración, el Foro Permanente de Afrodescendientes, ahí está el foro. La Declaración de Derechos de los Afrodescendientes la estamos trabajando. La cuarta Conferencia Mundial contra el Racismo también nos las hemos propuesto en la cumbre y estamos trabajando en ello. Pero lo más importante es la Plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente. Fue la estructura que don Celeo Álvarez impulsó para lograr articular a nivel global una red de organizaciones que se comprometieron con los resultados de la Cumbre Mundial. Es así que en los días 16 y 18 de agosto en 2012, en la sede de Odeco, en La Ceiba, un grupo de activistas que promovieron la Cumbre Mundial se constituyeron en el Comité Internacional denominado Plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente. Hermano John, tome ese otro ¿sí? Producto de la cumbre se arrojó una declaración y un plan de acción de 47 puntos, donde se resaltaban los objetivos estratégicos referidos a la declaración del diseño de los afrodescendientes, la creación de un fondo de desarrollo afrodescendiente, el establecimiento de foro permanente sobre afrodescendientes en los principales organismos internacionales, la OEA, la Unión Europea, la UNASUR, el SICA y la Unión Africana. Se resalta que el mandato número 47 del Plan de Acción de la Primera Cumbre Mundial Afrodescendiente ordena la institucionalización de la estructura organizativa